buenas noches, amada iglesia. Qué bueno y qué privilegio es venir a esta mañana, a esta noche, a traer este mensaje de parte de nuestro Dios. Estos momentos que son difíciles para todo el mundo, hay momentos en que nos queremos refugiar en otras cosas. Nosotros como cristianos nos refugiamos en la palabra de nuestro Dios. Y en esta noche yo quiero, antes de comenzar, yo quiero que oremos al Señor, démosle gracias al Señor. Allí donde estás, cierra tus ojos. Dile: Señor, en esta noche yo te doy gracias, bendito Dios, por este privilegio, bendito Dios que tú nos das, bendito Dios, para podernos presentar delante de ti, Señor, y vivir, Señor, esta palabra, Señor, que trae este siervo en esta hora, Padre. Yo abro mi boca, tú la llenas con tu conocimiento y tu sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Como les venía diciendo, en estos momentos nos queremos refugiar. Como cristianos nos refugiamos en la palabra de Dios. Y uno de los libros que más nos gusta de pronto, que más leemos, son los Salmos, ¿cierto? El libro de los Salmos ha tenido siempre un mensaje especial para los creyentes de todos los tiempos. En ellos encontramos la experiencia de creyentes del Antiguo Testamento que también vivieron un tiempo de maldad en el mundo. Nosotros, los cristianos de hoy, no nos resulta difícil identificarnos con ellos y usar sus cánticos para acercarnos a Dios y obtener el mismo consuelo y fortaleza que encontramos allí en cada uno de nuestros salmos. Cantar los salmos, cantar esos signos para el Señor, de verdad que nos traen un regocijo tremendo. Amén. Y entre todos los salmos, hermosos todos, porque es palabra de nuestro Dios, hay un salmo que es el Salmo 23, y es sin duda uno de los más conocidos y apreciados. En sus versos, los creyentes han encontrado aliento y confianza para afrontar las diferentes etapas de la vida. En especial, ha acompañado a muchos en su lecho de muerte y han sido iluminados por sus versos en el tramo final de su viaje, y es de su viaje a la presencia del Señor. Amén. Entonces esta noche yo quiero mirar la figura de Cristo en el Salmo 23. Para el lector cristiano resulta difícil la lectura de este salmo, pues cuando usted lo está leyendo, automáticamente está hablando de Cristo como el buen pastor, Cristo como el buen pastor, cuya figura reiteradamente es exaltada en el Nuevo Testamento. Y vemos en Juan capítulo 10, en el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo mismo está allí en Hebreos, en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y en 1 de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Entonces, el contexto del Salmo 23, al comenzar esta noche, es un pequeño estudio, pequeño porque el tiempo es corto. El contexto está en el Salmo 22, donde podemos ver al buen pastor que su vida da por las ovejas, Juan 10:11, y en Isaías 53:6 el salmista, el profeta, profetiza con todo lujo de detalles acerca de cómo serán los sufrimientos de Cristo. A partir de ahí, la muerte dejó en él su aguijón y no tiene más poder para dañar a los hijos de Dios. Amén. O sea, en Cristo fueron sepultados todo. Amén. Cristo vino y con su sangre preciosa nos limpió de todo. Amén. La misma palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Este es el Salmo 22. Y el Salmo 24 se nos describen la gloria, las glorias que vendrán tras estos sufrimientos. Él dice en Salmo 24, versículo 9, no sé si vamos un momentico allí, Salmo 24, versículo 9. Yo quiero leerlo en esta versión, la versión Dios habla hoy. Dice: abracen
ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entra el Rey de la Gloria. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice, alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. En medio de los dos, del Salmo 22 y el Salmo 24, está el Salmo 23, que nos habla de las experiencias del cristiano desde el día en que llegó a ser beneficiario del supremo sacrificio de Cristo, hasta el momento cuando participará de la gloria con Él. Entonces, el Salmo 23, como un esquema del Salmo, dice, en cuanto a la composición del Salmo, podemos ver que se centra en dos metáforas. Primero, el Salmo 23, y quiero que lo leamos todos en esta noche. Vamos al Salmo 23, vamos a leerlo en la versión Reina Valera, porque yo quiero el mensaje, la parte central de este mensaje está en el versículo 4, pero quiero que lo leamos todos. Dice la palabra del Señor así. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo dice? Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a leerlo los dos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Entonces, yo les estaba contando, en cuanto a la composición del Salmo, podemos ver que se centra en dos metáforas. El pastor, en el Salmo 23 del 1 al 4, y el anfitrión en el Salmo 23 del 5 al 6, los versículos del 5 al 6. Entonces vamos a digamos, haciendo como un bosquejo por etapas en la vida del creyente. El Salmo 23 del 1 al 3 habla de la vida presente, donde toda necesidad es suplida por el pastor. ¿Sí me está escuchando, iglesia? Salmo 23, 1 al 3, habla de la vida presente, donde toda necesidad es suplida por el pastor. El versículo 4, que yo les dije que me iba a centrar allí, el paso por la muerte, donde su compañía nos libra de todo temor. Amén. Y el versículo 5 al 6, 5 y 6, el disfrute de la eternidad, donde todo deseo será cumplido. Amén. Yo les dije que este salmo es Cristo mismo allí. Todo lo que Cristo vivió. Amén. Todo lo que Cristo vivió, esta palabra se hace rema en nuestras vidas. Entonces, primero, es la vida presente donde toda necesidad es suplida por el pastor. Versículo 4, el paso por la muerte, donde su compañía nos libra de todo temor, y el disfrute de la eternidad, donde todo deseo será cumplido. Entonces diga conmigo, Jehová es mi pastor. Diga conmigo, Jehová es mi pastor. La presencia de David como pastor. Ustedes recuerdan que David era pastor. Entonces, David es el autor de este salmo. Comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Todos recordamos que en su adolescencia él había sido pastor de ovejas, y en su cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. En Primera de Samuel, en el capítulo 17, no lo lean, que yo lo tengo acá, pero usted sí lo busque, lo ahí tome nota. En los versículos 34 en adelante, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba,
y este filisteo incircunciso será como no de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Entonces añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Amén. Pero algo importante cuando David escribe este salmo: David no estaba pensando en sí como pastor. Él ya había tenido la experiencia de ser pastor, sino que en este salmo asume la posición de oveja que se siente cuidado por Dios mismo. Pone al mismo Dios como su pastor. Y si David había protegido con delicadeza a sus ovejas y las había defendido aún el riesgo de su vida, ¿cómo no haría Dios mucho más favor con él? Amén, iglesia. Entonces él comienza dándole el primer lugar al que es todopoderoso, al Señor de los ejércitos, a Jehová. ¿Sí? Note bien esto. David se refiere a Dios por su nombre, Jehová. Esto es significativo, mi hermano, porque este nombre subraya el hecho de que Él es el único que vive y existe por sí mismo. Él es el eterno, el poderoso. Gracias, bendito Dios, por su palabra. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Gracias, Jesús. Toda obra de vida, desde el invisible virus que en el microscopio se ve allí, hasta el arcángel que está delante del trono, todo depende y se deriva solamente de Él. Amén. Él es todopoderoso. Y David conocía a este poderoso ser como su pastor, a este poderoso Dios como su pastor. Y Él le da Él lo exalta como su pastor. Dice: mi pastor, mi pastor. Interesante, mis amados hermanos, ver la confianza que el rey David se refiere a Dios como mi pastor. Él se sentía parte de su rebaño y bajo su protección. Y esta es precisamente la puerta de entrada para disfrutar de todas las bendiciones que hay en este Salmo 23. Amén. Si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, todo lo demás no pasará de ser una bella poesía. Amén. Pero de ninguna manera logrará traer consuelo verdadero a nuestra vida cuando no tomamos esta palabra y la hacemos vida en nuestra vida. Amén. Por eso Él dice: nada nos faltará. Amén. Nada nos faltará. A lo largo de este salmo, la provisión divina incluye cosas tan variadas como el alimento y bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad, gloria. Amén, mis amados hermanos. Toda la honra y gloria es para nuestro Dios. Ok. Él dijo: nada nos faltará, nada te faltará. Pero yo les comenté que quiero quedarme en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Con esta expresión, el rey David significa las dificultades de la vida, las crisis que enfrentamos, los riesgos que corremos, las batallas que libramos, incluso el valle negro de la muerte, que todos tendremos que atravesar, y las cosas que estamos viviendo en este tiempo. Amén. Es allí, en el valle de sombra y de muerte, donde surgen las preguntas sin respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué yo? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué el bebé no se muere en el vientre de su mamita? El niño, el hombre que sufre de cáncer. Amén. ¿Cuántas cosas suceden que no tenemos una explicación que satisfaga nuestras expectativas? Paradójicamente, en medio de estas incomprensibles adversidades de la vida, que los hombres y las mujeres de fe se aferran a Dios y a sus promesas. Amén. Cantan en el dolor y permanecen firmes en la fe. Y muchos toman fuerzas en esta declaración de David. Voy a leerlo en Dios habla hoy, lo tengo aquí. Dice: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno,
porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Es que en las tormentas de la vida debemos saber dónde fijamos nuestros ojos y dónde buscamos ayuda y consuelo. Creo que todos coincidimos, ¿verdad, mis amados, allá donde están? Que en estos momentos de presión y desafíos es mejor confiar en Dios. Y aquellos que no conocen de Cristo, les digo una invitación en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Tú que me estás viendo allí, en estos momentos es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Amén. Dice la palabra así: maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Jeremías capítulo 17, el versículo 5 al 7. Ante la inminente agonía de la cruz, Jesucristo sintió temor. Temor que no lo llevó a renunciar al plan de redención, sino a buscar la fortaleza del Padre para que se cumplieran los propósitos eternos para rescatar al hombre del pecado. Allí en Getsemaní nos enseñó a orar en esos momentos de temor y de expectación. Amén. No acudió a su madre María. Ay, mamita. No. No confió en la angustia de sus discípulos. Prefirió ir al Padre y decirle: Padre, ¿cómo deseo que me libres de esta? Eso dice en esa versión. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Está en traducción en lenguaje actual. Quiero ratificar que el Padre no le quitó de la cruz, sino que le dio valor para someter el temor, enfrentar la cruz y vencer la muerte, el pecado y a Satanás. Amén. Iglesia, aprendo que Dios no siempre quitará el problema. Escuche, removerá la piedra, pero siempre nos capacitará para vencer el temor y cargar la cruz. Así como Cristo venció, lo haremos nosotros también. Aleluya. Amén. ¿Estamos de acuerdo, familia? Amén. ¿Qué dice Camilita? ¿Está de acuerdo? Amén. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, en el lenguaje actual, traducción en lenguaje actual, dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y yo sé que así es. Después de este proceso que estamos viviendo, yo sé que va a venir un proceso económico, pero yo sé que tenemos al Dios que es todopoderoso, a ese Dios que nos ama, porque Él es nuestro pastor. Amén. Después de tantos sufrimientos vamos a ser muy felices, mi amado hermano, en esta mañana, esta noche. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Mire conmigo esta partecita del Salmo 23, versículo 4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién está con usted? Señor. El Señor. Amén. Esto no significa que David no haya conocido la soledad en algún momento de su vida, todo lo contrario. Él sabía lo que era sentirse solo, traicionado, malentendido, despreciado y amenazado, pero seguro de que Dios estaba con él. Es que Dios lo ha prometido, mi hermano. Desde que comienza la palabra de Dios, Él siempre nos está diciendo: yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Aunque pases por las aguas, aunque pase por el fuego, aunque cualquier situación venga, yo voy a estar con usted todos los días desde su vida. Amén. Este hombre conocía la soledad en su familia. Quedó en el campo cuidando de las ovejas cuando Samuel llegó a su casa de su padre buscando el sustituto del rey Saúl. Amén. No fue invitado, pero Dios le reivindicó. Amén. Conoció la soledad cuando se fue a enfrentar al gigante Goliat. No lo acompañó ni Saúl ni su ejército, fue solo. Atravesó el valle
y marchó firme hacia lo alto de la colina. ¿Con quién? Solo. Dios estaba con él. Pero convencido, él estaba convencido de la victoria. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 40. Léalo allá. Él estaba convencido de la victoria. Y Dios no lo dejó en vergüenza. Amado hermano que me escucha hoy, Dios no te deja en vergüenza. Dios no te deja en vergüenza. Dios no te deja en vergüenza. Él no te va a dejar avergonzado, porque su palabra se cumple cuando usted cree y le cree a Dios. Amén. Cuando usted hace este Salmo 23, lo hace vida a su vida, en el nombre de Jesús. Él conoció la soledad cuando el rey Saúl, siendo su suegro, ¿cómo le parece? Se enceló de él y lo perseguía como un delincuente peligroso. David tuvo que refugiarse en el desierto, durmiendo en cuevas, pero nada impidió que Dios cumpliera su propósito en su vida. Amén, como en la tuya, iglesia. Sus valles de sombra de muerte, la soledad que experimentó en toda su expresión, lo llevaron a decirle al Señor: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Estoy leyendo el Salmo 23:4 en la traducción lenguaje actual. Jesús experimentó la soledad, el abandono y la traición. Él les dijo a sus discípulos: se acerca el tiempo cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado, y lo dejaron solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Juan 16:32, voy a leerlo allá. El apóstol Pablo sufrió tanta soledad en una cárcel romana que le decía a Timoteo le decía: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les has tomado en cuenta. En el versículo 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. 2 Timoteo 4:16-17. Es bueno saber, mis amados, que no estamos solos. Iglesia, no estamos solos. Es bueno saber que el Dios que habita la eternidad, el Dios que gobierna el universo, el Dios que se sienta sobre las estrellas y el firmamento, ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, está con nosotros. Amén. Está con ustedes, está conmigo, con todo aquel que se atreve a creerle a Él, que lo reconoce como su Dios, como su Salvador personal. Amén. Dios no le dice, Dios no dice lo que le dijo a Jacob. Dios no dice lo que le dijo a Jacob: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. También le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Amén. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me está escuchando allí, iglesia? El mensaje que recorre toda la Biblia, el Génesis y el Apocalipsis: Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. Él camina contigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara, aquí dice, y tu vara y tu callado me infundirán aliento, en la parte final de ese versículo. Amén. Allá en Palestina, los pastores todavía usan la vara y el callado para rescatar, proteger y guiar a las ovejas. Con la vara, que era como un mazo, los pastores se defendían y protegían a las ovejas de los depredadores, animales salvajes. Y con el callado, que era un bastón, no sé cuántos, como 2 metros de largo, los pastores lo usaban para contar, guiar o rescatar a las ovejas. Era como una parte, en la parte de allá, como una curva, y cogían a las ovejas cuando se iban. Amén. Ambos instrumentos ofrecían protección y dirección al rebaño y eran imprescindibles en el equipaje del pastor. Amén. Gloria a Dios. Como experto David, como pastor, él se sentía seguro y tranquilo al saber que el Señor, que es su pastor, le inspiraba confianza al pastorearlo con vara y callado. Aleluya. Confiaba en el Señor
que lo defendería de sus enemigos que querían devorarlo como oveja indefensa. Amén. Sabía que Dios los rodearía de favores y de misericordia, y que guiaba sus pasos por tierra firme, trayendo tranquilidad y consuelo a su vida en medio de valles de sombra y de muerte. Amén. Mi amado, cuando aprendemos a tener la seguridad que tenía David, de que el Señor cuida de nosotros como un buen pastor de su rebaño, seremos libres de todo temor. Diga conmigo, seremos libres de todo temor. Amén. Al cruzar nuestros valles de sombra y de muerte, viviremos seguros de que a pesar de todo lo que tengamos que enfrentar, Dios cuidará de nosotros. Aleluya. Su vara y su callado nos infundirán aliento, consuelo, protección, dirección. Amén. Aún en tierras extranjeras. Gloria a Dios. Padre, gracias, bendito Dios. Alabamos tu nombre. Oramos en esta noche, dándote la honra y dándote la gloria a ti, Señor. Hoy, mi hermano precioso, en esta hora, cierra sus ojos allí. Dios quiere recordarte que no tienes por qué atravesar tus valles de sombra y de muerte solo. No tienes por qué enfrentar a tus gigantes solo. No tienes por qué enfrentar la enfermedad solo. Porque tampoco tienes por qué enfrentar tus conflictos solo, ni tus problemas familiares solo. Dios conoce las irregularidades del camino. Solo Dios sabe cómo guiarte a través del valle de sombra y de muerte. No temas ni te angusties. El Señor te acompaña, te fortalece y te ayuda. Su mano te sostiene firmemente. Amén. Dios camina contigo. Amado Dios, en esta noche, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amado Dios, estamos pasando por procesos muy difíciles, Dios. Muy complicados, bendito Dios. Sé que a nuestra manera, Señor, no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Por eso hoy, bendito Dios, como hizo este hombre llamado Josafat, este rey Josafat, en medio de su temor y en medio de su dolor, cuando él, Padre, reconoció que tú eras el Dios todopoderoso, el Dios temible, que no había nada imposible para ti, Señor, igual a lo que hizo el rey David, Señor. Por eso en esta noche, y este hombre se humilla delante de tu presencia, Señor. En esta noche, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, y oramos y buscamos tu rostro, Señor. Padre, en nuestras fuerzas no podemos, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Nuestro país, Colombia, nuestra América Latina, el mundo entero necesita de ti, Señor. Danos estrategias, Señor, para seguir llevando tu palabra a quienes no te conocen, Señor, y a los que te conocemos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar más y más en ti, Señor, en la mañana, en la tarde y en la noche, Señor, como hacía Daniel, el profeta Daniel. Él te buscaba en todo tiempo, Señor. Permítenos, bendito Dios, orar en todo tiempo. Y hoy oramos, bendito Dios, por estas familias, bendito Dios, que a pesar de conocerte, bendito Dios, tienen temor, bendito Dios. Hay angustia en su vida.